Muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile les da la bienvenida al coloquio sobre pluriparentalidad. Saludamos muy especialmente a las expositoras doctora Susan Turner y abogada Paula Vázquez, director de la Escuela de Derecho y moderador de esta actividad, profesor Sebastián Ríos, académicos y estudiantes presentes. El 26 de agosto de 2024, el Juzgado de Familia de Osorno dictó la primera sentencia en Chile que reconoce la pluriparentalidad. En esta resolución, se ordenó que el certificado de nacimiento de un niño incluyera a su madre, a su padre biológico y a su padre de crianza, considerando el derecho de identidad, la autonomía progresiva y la voluntad del niño. La pluriparentalidad, entendida como el fenómeno en el que un menor tiene más de 2 vínculos filiales, es el eje de esta histórica sentencia. Invito a que pasen adelante las expositoras, profesora Susan Turner y abogada Paula Vázquez. Modera esta actividad el profesor Sebastián Ríos. Sí. Profesor, que usted tenga la palabra. Muchas gracias, Victoria. Antes de dar inicio a este seminario, les agradeceré a todas y a todos poner en silencio sus teléfonos celulares. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad, este seminario en que se comentará la sentencia recientemente dictada por el Tribunal de Familia de Osorno, que por primera vez, y hecho inédito en nuestro ordenamiento jurídico, reconoce una pluriparentalidad, en este caso concretamente, la posibilidad de que una persona tenga simultáneamente 3 progenitores, en este caso concretamente 2 padres y una madre. Es para mí un privilegio estar tan bien acompañado por la profesora Susan Turner y por doña Paula Vázquez, estudiante de doctorado de nuestra casa de estudios y nuestra distinguida experta en derecho de familia. La profesora Turner siempre se enoja cuando digo esto, pero ella es indiscutiblemente una de las principales expertas a nivel latinoamericano, por lo menos, en derecho de familia, y es para nosotros un privilegio poder contar con ella. Yo, aparte de hacer la presentación, ustedes se preguntarán qué es lo que hace un especialista puro y duro en materia de derecho civil patrimonial en un seminario sobre derecho de familia. La verdad es que bastante poco. Salvo simplemente realizar una presentación muy somera de los hechos que dan origen a este juicio. Y por supuesto que el comentario propiamente de la sentencia, en un sentido de, ¿cómo decirlo?, de crítica por una parte y por otra parte de aprobación, vendrá por parte de mis distinguidas expositoras que me acompañan el día de hoy. Estos hechos relevantes, a ver, si Bilbo Bolsón escribió Historia de una ida y de una vuelta, conocido normalmente como El Hobbit, esta es una historia de 2 idas y 2 vueltas. Para plantearlo en términos sencillos, tenemos a una pareja heteroafectiva formada por Franco y Jimena. Hemos cambiado los nombres básicamente porque son solamente las iniciales que aparecen en la sentencia respectiva y se ha tomado la determinación de ponerles estos nombres para que resulte más fácil su identificación. Franco y Jimena tienen una relación que dura aproximadamente 15 años. En el marco de esa relación, la sentencia no aclara si efectivamente están casados o no. Cabría más bien suponer que se trataba de una relación afectiva, pero no formalizada, pero para los efectos del fallo en cuestión no viene el caso distinguir. Franco y Jimena entonces tienen una relación y en el marco de esa relación hay 3 hijos. Y con posterioridad, producto de una crisis, se produce una separación de facto. Jimena entabla una relación sentimental con Jorge, y en el marco de esta relación, Jimena queda embarazada. Ella todavía no se da cuenta de que está embarazada,
termina su relación después con Jorge, regresa con Franco, y después de regresar con Franco se da cuenta que está embarazada. Franco aparentemente ha aceptado toda esta situación. Continúan su convivencia y en el año 2016, después de haber tenido y roto esta relación con Jorge, Jimena y Franco se encuentran con el nacimiento de el hijo de Jimena y Jorge, que es Martín. Y Franco reconoce al hijo como suyo a través de la regla del artículo 187 del Código Civil por la vía de la declaración que efectúa en el momento de inscribir su nacimiento. Desde esta perspectiva, la realidad biológica es que Jorge es padre biológico de Martín y desde un punto de vista registral, Franco es el padre legal o registral de Martín. La situación se mantiene en ese estado de cosas hasta el 2021, en que finalmente Jimena y Franco se separan, y aquí está la segunda ida en que Jimena parte del lado de Franco y regresa de vuelta en su relación con Jorge. La pregunta que se plantea es entonces, ¿qué es lo que pasa con este menor? Este menor manifiesta, desde el punto de vista de la realidad, que tiene dos padres, que además se encuentran en ubicaciones geográficas distintas. Uno se encuentra en Osorno y el otro se encuentra en Valdivia, pero, como se dará cuenta en la exposición de nuestra expositora, valga la redundancia, se mencionará, digamos, que en numerosas ocasiones el muchacho Martín reconoce a ambos como sus padres. Entonces, sin más, voy a entregarle la palabra, en primer lugar, a la profesora Susan Turner, doctora en Derecho. Me acaban de avisar que se va a alterar el orden que está aquí planteado. Va a comenzar entonces doña Paula Vázquez Rodríguez, quien es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Austral de Chile, magíster en Constitucionalismo y Derecho por esta misma casa de estudios, actualmente doctoranda en el programa Doctorado en Derecho y además, por si fuera poco, secretaria ejecutiva de la Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia o Discriminación de la Comunidad Universitaria, y logré decir eso sin tomar aliento. Su presentación, desarmar el binarismo en la afiliación para rearmar la identidad personal. Doña Paula, tiene usted 20 minutos. Vale, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que en este ratito que tenemos podamos discutir y reflexionar acerca de la pluriparentalidad, más específicamente sobre el supuesto de triple afiliación, que es el que nos plantea la sentencia y que muy didácticamente resumió el profesor Ríos. Y bueno, nosotras con la profesora Susana, en verdad, ya hemos conversado algunas cosas y creo que compartimos varios puntos, pero para efectos ciertos de la exposición yo me voy a enfocar en lo que identifico como los aspectos positivos del fallo. Sin perjuicio que igual voy a ir dejando planteadas algunas preguntas para que después podamos irlas discutiendo. Y bueno, yo hice una pequeña presentación solo para efectos de que me puede ir guiando y me acabo de dar cuenta que le puse 2025, si estoy en otro año. Sí. Y bueno, me parece relevante partir diciendo que me parece que sin duda este fallo es un avance en lo que respecta a al reconocimiento de diversos tipos de familias, ¿cierto? Y en este sentido contribuye entonces a continuar desarmando o deconstruyendo el modelo de familia tradicional que ahora ya avanza otro paso, ¿no? Que es el desarmar este binarismo. Y hay que partir hablando de esto porque en efecto estas discusiones vienen a remecer cimientos que parecían que no se iban a mover nunca y por eso generan tanta resistencia. Y nosotros sabemos que el derecho de familia en general se ha construido bajo un paradigma esencialista, ¿cierto? Donde se presupone que toda persona va a coincidir el sexo biológico con la identidad de género, con la orientación sexual, y a partir de esto, entonces se crea este ideal normativo de la familia matrimonial heterosexual. Y en este contexto, el derecho de la afiliación principalmente lo que intenta hacer es recrear y legitimar este modelo de procreación natural, que además, como es una práctica de a dos, toma como referente a la pareja, ¿cierto? O al par. Y que finalmente es consecuencia del privilegio histórico que ha tenido la familia matrimonial heterosexual. Y además a este tipo de familias es a la que se le suele
atribuir ciertas características como la estabilidad, la madurez, el compromiso, como si todas las parejas heterosexuales tuvieran esas características y como si otros tipos de familia no pudieran alcanzar. Y sabemos que eso no es así. Hoy existen familias, y siempre han existido, lo que pasa es que ahora son más visibles, ¿no? Existen familias monoparentales, existen familias ensambladas, existen familias conformadas por personas del mismo sexo, existen familias conformadas por personas trans, existen personas que no quieren procrear de manera natural y recurren a las trans, y existen familias pluriparentales. Y no porque el derecho no las reconozca, van a dejar de existir, sino que lo que pasa es que ante el silencio legislativo o normativo quedan en una situación más expuestas a fenómenos de vulnerabilidad, de exclusión y de discriminación. Entonces voy a seguir esto, a ver si puedo. Ahí sí. Bueno, entonces, de a poco hemos ido deconstruyendo este modelo ideal de familia, ¿cierto? Que se ha visto interpelado justamente por la realidad fáctica. Y en este proceso se comienza a cuestionar el binarismo, y esta crisis del binarismo no solo es un fenómeno que vemos en la pluriparentalidad o en la materia de filiación, sino que también es más amplio, ¿no? Y abarca otro tipo de temáticas, como por ejemplo la identidad de género, que ahora sabemos que tampoco se divide en dos categorías, sino que es mucho más amplia, hay personas no binarias, hay personas con identidad fluida, entonces salimos de este paradigma de lo uno o lo otro. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ya en otros países se está dando más la discusión respecto de familias poliamorosas. Y bueno, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es pluriparentalidad, ¿cierto? Y acá es importante relevar que cómo puede el derecho ir haciendo o adecuándose para hacer frente a estas realidades que ahora reclaman por su reconocimiento. Y principalmente yo creo que nos hemos podido ir adaptando debido al fenómeno de la constitucionalización del derecho, que no solo impacta en el derecho público, sino que también en el privado y por consecuencia también en el derecho de familia. Y es a partir de este fenómeno que obliga, ¿cierto?, a adecuar la interpretación normativa y obliga también a adecuar la normativa interna tanto a las normas constitucionales como a las normas de tratado internacional, que entonces hemos podido, por ejemplo, cuando llegan casos a la judicatura, poder resolverlos con una interpretación que favorezca o proteja de mejor manera los derechos de las personas involucradas. Y también, por otra parte, ha favorecido y ha permitido que se dicten normas y leyes que vienen a complementar las normas del Código Civil, como por ejemplo tenemos la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Garantías y Protección de la Niñez y Adolescencia, que por lo demás es una de las principales fuentes que la sentencia toma para decretar la pluriparentalidad. Entonces, en este sentido, yo creo que hay buenas razones, tanto de derecho constitucional como convencional, para que sustentan, ¿cierto?, la declaración de triple filiación. Entonces, para empezar a revisarla, voy a partir hablando necesariamente de la socioafectividad, ¿ya? Y acá quisiera partir haciendo una distinción. La pluriparentalidad implica que hay más de dos personas adultas que ejercen el rol parental respecto de un niño, niña, adolescente, y que por tanto asumen todas las obligaciones de su cuidado inherentes a su crianza. Y este ejercicio de la pluriparentalidad puede o no reflejarse en un emplazamiento filial, y por eso es que la pluriparentalidad es más amplia que la triple filiación, porque la triple filiación sí implica un emplazamiento filial. Ahora, este proyecto pluriparental familiar puede ser originario, es decir, que se puede decidir de forma previa al nacimiento del hijo, y que ocurre en casos, más comúnmente en casos donde está involucrada las técnicas de reproducción humana asistida, pero también la pluriparentalidad puede ser sobreviniente o devenir luego, ¿no?, del nacimiento, como en el caso que nos presenta la sentencia, donde justamente la pluriparentalidad surge de una realidad vivida, surge debido a que existe un vínculo socioafectivo entre el niño, niña, adolescente y su padre de crianza. Y acá, como aparece en la lámina, la socioafectividad nace del derecho brasileño, y por eso puse a la autora brasileña María Benis Díaz, que más o menos viene a señalar lo que ya he dicho, ¿no?, que la afiliación socioafectiva resulta de la libre voluntad de asumir las funciones parentales. El vínculo de parentesco se identifica a favor de quien el hijo considera ser su padre, aquel que asume las responsabilidades resultantes del poder familiar. Ahora, dicho esto,
¿Qué valor tiene para el derecho esta relación socioafectiva? ¿Es posible fundar una relación filial solo en el afecto? Y la respuesta es, claro que sí. O sea, siempre se ha hecho, siempre ha existido la socioafectividad. Lo podemos ver, por ejemplo, en la adopción y muy notoriamente también en la posesión notoria de la calidad de hijo, que son instituciones y figuras que existen hace mucho tiempo y que su fundamento es la socioafectividad. Entonces es interesante detenerse principalmente en la posición notoria, me parece porque ilustra muy bien la relevancia que ha ido adquiriendo la socioafectividad en el derecho chileno. Hay que recordar que el artículo 201 del Código establece que ante la contradicción de prueba biológica y la posición notoria, prima la posición notoria, que a su vez hay que probar que existe el nombre, trato y fama por más de 5 años, ¿cierto? Entonces, en un principio, esta posición notoria solo se aceptaba como excepción en un juicio de filiación, y el supuesto era el siguiente. Yo era un padre social que me hice cargo del hijo por más de 5 años, porque el padre biológico estaba ausente, y bueno, y creé una relación socioafectiva con ese hijo. Luego venía el padre biológico después de los 5 años, porque o desconocía que era el padre, o en realidad se había ido por cualquier motivo, y luego quería reclamar su filiación. Entonces yo, padre social, le decía, no, no me vas a desplazar la afiliación porque tengo posesión notoria. Y de esa manera quedaba fija la afiliación respecto al padre social. Y lo que pasa luego del año 2017 es que se amplía la noción de posesión notoria, y ahora la posesión notoria sirve para reclamar como fundamento de la acción de reclamación de filiación. Entonces el supuesto cambia. Fíjense que ahora el niño tiene un padre biológico cuya filiación está determinada a su respecto, y por cualquier motivo yo dejo de tener contacto con ese padre y pasa a cuidarme otra persona que generalmente, en la sociedad chilena por lo menos, es el marido de la madre o la nueva pareja de la madre que asume esa función parental que quizás está abandonada. Pasan más de 5 años, ¿cierto? Y este padre social, ahora que no es padre legal, pero sí ejerce cuidado en los hechos, lo que puede hacer es reclamar la filiación en tribunales y decir, yo quiero ser el padre de este hijo, y se desplaza al padre biológico. Entonces ahora tiene un poco más de fuerza, ¿no? Ya no solo es una excepción, sino que también una acción. Y ese es como el escenario en el que nos enfrentamos hoy, de la socioafectividad. Entonces, considerando como la relevancia que tiene hoy en el derecho, ¿por qué? Entonces, es novedosa la sentencia de pluriparentalidad. Y si se fijan en todos los casos que yo les he planteado, siempre el juez tenía que elegir o filiación biológica o filiación social. O sea, era lo uno o lo otro. Y hoy, con la sentencia de pluriparentalidad, lo que hace la jueza no es elegir, sino que lo que hace es mantener al padre social, determinando una filiación respecto de él, que ya está determinada y la mantiene, y suma al padre biológico. Entonces, lo que hace justamente es no elegir, porque no existe una contradicción entre una y otra, y nos dice entonces, no son excluyentes, pueden ser también complementarios. Lo que pasa es que no es muy común que se dé, porque como en Chile hay mucho ausentismo parental, lo que suele pasar es que este padre biológico no está presente en la mayoría de los casos. Por lo tanto, no se produce esta discordancia, como sí se produce en este caso, donde ambos, tanto el padre social como el padre biológico, querían formar parte de la vida de él. Ahora bien, la protección de estos vínculos socioafectivos es relevante porque estos forman parte del derecho a la identidad, ¿ya? Y de ahí el título también de mi presentación. Lo que quiero decir en el fondo es que el reconocer la pluriparentalidad viene a proteger de mejor manera el derecho a la identidad del hijo. Me explico. El derecho a la identidad se ha definido en términos muy amplios como el derecho a ser uno mismo y no otra persona. Y se otorga entonces protección a todos los atributos que hacen que una persona sea única e irrepetible. Y ya doctrinariamente ya está bastante asentada la distinción que hace el autor peruano Carlos Fernández entre los elementos estáticos o la faceta estática de la identidad y los elementos dinámicos o faceta dinámica de la identidad. Los primeros, la faceta estática, incluye todos aquellos datos que son inamovibles y por regla general permanentes, como los rasgos físicos con los que nacemos, el nombre, la nacionalidad, y dentro de ellos también el origen biológico o la verdad biológica, ¿no? Y entonces, a partir de esta faceta estática surge el derecho a conocer mis orígenes biológicos o genéticos. En cambio, la faceta dinámica de la identidad protege todos los elementos que son, por definición, cambiantes,
como por ejemplo el patrimonio cultural, el histórico, el religioso, el biológico, el político, el profesional, etcétera, que son aquellos que pueden ir variando a través de la vida y que se van construyendo en virtud de las experiencias que vayamos viviendo. Y dentro de estos elementos dinámicos se protege también entonces la verdad social o estas relaciones socioafectivas, estas relaciones familiares, estas relaciones de amistad. Entonces, en materia filiativa, siempre ha estado como esta tensión entre la verdad estática, o la faceta estática, y la faceta dinámica de él. Entonces, en todos estos casos que yo les planteaba antes, que se dan una jurisprudencia, el juez lo que hacía era decidir, o sea, ponderaba primero, qué pesaba más, si la faceta estática o la dinámica, y ahí decidía a quién entregarle el emplazamiento filial. Y en esta sentencia ocurre que justamente el niño se identifica como un niño con dos padres. Entonces, la única manera de proteger ambas facetas de la identidad del niño es considerándolo a los dos padres. Y esto es importante porque si bien la identidad se desarrolla primero en el foro interno, también existe una proyección hacia lo social. Y existe un derecho a que los demás me reconozcan como una persona única según lo que yo percibo de él, ¿no? Entonces, por eso yo postulo que la sentencia protege de mejor manera la identidad del hijo y, por supuesto, este derecho a la identidad está muy relacionado también con el interés superior del niño, que es otro de los elementos o fundamentos de la sentencia, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿podría considerarse beneficioso, en el caso concreto, negar que este niño está siendo cuidado por dos padres y una madre? Y aquí le voy a añadir otro pelo a la sopa, ¿no? En Chile es todo o nada. O sea, o soy considerado padre legal con todos los efectos que eso implica y tengo todos los derechos y obligaciones respecto del hijo, o no soy nadie si no tengo vínculo biológico. Y eso es un vacío que existe en Chile porque no están reguladas las relaciones afectivas entre los hijos, o los niños y adolescentes, con otras personas adultas que no sean sus padres. Entonces, ante este vacío, la jueza se encontró en este escenario, o le daba el estatuto de legal de padre con todos los derechos, o no tenía nada. Y eso impacta no solamente desde un punto de vista simbólico, sino que es uno muy concreto, que es el ejercicio de los derechos que devienen del Estado civil de hijo, ¿no? Como el derecho a alimentos, el derecho a mantener una relación directa y regular, a hacer carga en un sistema de salud, a suceder, ¿no? Entonces, todo el quitarle este estatuto le quitaba también todos estos derechos al hijo respecto de uno de sus dos padres. Y por último, yo quiero dejarles aquí, yo sé que estoy como en el tiempo, pero ya, me voy a hacer lo más rápido posible. Les quiero plantear algunas preguntas solo para incentivarlos al debate y quizás dejarlos pensando porque yo tampoco tengo la respuesta a estas preguntas. Entonces, la primera es, esta que aparece acá, ¿puede servir la pluriparentalidad para otorgarle consecuencias jurídicas al vínculo genético? Y con esto lo voy a explicar a través de un ejemplo para que se entienda bien, que es un caso que se dio en Brasil, y que creo que podría ser interesante pensarlo para el caso chileno, porque ya decía que hay mucho ausentismo parental y mucho desentendimiento de los hijos por parte de los padres. El caso es el siguiente. Nace F dentro del matrimonio, por lo que el vínculo filial paterno queda determinado en el marido de la madre, el señor I, que estaba casado con la madre en el momento que nace F. 16 años después, F, siendo adolescente, se entera de que su padre biológico no era el señor I, con quien ya tenía afianzada la posesión notoria. O sea, ya tenía una relación de padre e hijo con este señor, pero resulta que no era su padre biológico, sino que era el señor A, que finalmente la madre había tenido ahí una relación extramarital que nadie supo hasta 16 años después. Entonces, F decide buscar al señor A, que era su padre biológico, lo encuentra y mantienen un trato esporádico. Y este señor tiene una situación económica acaudalada. Entonces le dice, nos vamos a seguir viendo y yo te voy a ayudar económicamente con tus estudios porque estaba pronto a entrar a la universidad. Pero sin embargo, este señor A tenía otra familia, y nunca les contó que tenía esta hija biológica que apareció 16 años después, y de a poco comienza a rehuir de la comunicación con él. Entonces, ¿qué hace la hija? Presenta una demanda para emplazar a su padre biológico como padre legal y impugna la filiación del señor I, que era su padre de crianza, ¿cierto? Pero en una de las audiencias, la adolescente F declara que su propósito no era desplazar como padre al señor I, o sea, su padre de crianza,
sino que lo que quería era tener derechos sobre el patrimonio de su padre biológico, el señor A. Entonces a ella no le importaba tener una relación con el señor A. Ella lo que quería era pedir alimentos al señor y sucederlo eventualmente si es que el señor no. Cuento corto, después de pasar por varias instancias judiciales, donde se comprobó mediante prueba genética de ADN que el señor A efectivamente era su padre biológico, el caso llega ante el tribunal, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, y ¿qué creen que dijo el tribunal? Decretó la pluriparentalidad. Entonces ahora la niña, la adolescente mantiene su vínculo con el señor I, que era su padre de crianza, pero además tiene vínculo con el señor a quien ahora le puede pedir alimentos y lo puede suceder entonces. Y entonces acá, muy rápidamente, les puse considerando algunas infracciones de la sentencia, donde dice la paternidad socioafectiva, anotado o no en el registro público, no impide el reconocimiento del vínculo de filiación concomitante basado en el origen biológico con todas sus consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. Entonces, quizás es interesante pensar, porque en Chile muchas veces pasa que el papá se va, no se sabe más de él, no se hace cargo, y bueno, otra persona asume ese cuidado. Pero quizás no sería una vía para poder perseguir, por ejemplo, cuestiones de índole económico respecto a ese otro padre biológico. Se lo dejo ahí planteado porque a mí me quedó como dando vueltas que quizás por ahí podría haber una posibilidad. Y otro párrafo que también encuentro interesante es que dice, transportándose la racionalidad del derecho de familia, el derecho a la búsqueda de la felicidad, que es muy propio del derecho brasileño, funciona como un escudo del ser humano frente a las tentativas del Estado de encuadrar su realidad familiar en modelos previamente concebidos por la ley. Es el derecho el que debe amoldarse a las voluntades y necesidades de las personas y no al revés. Del mismo modo, como un sastre, al encontrarse con una vestimenta de tamaño inadecuado, hace ajustes en la ropa y no el cliente. Y releo este párrafo porque justificadamente yo creo, obviamente, esta sentencia de pluriparentalidad en un modelo como el chileno, que es binario, provoca mucha duda, ¿no? Y todavía no sabemos qué pasa con los efectos de la afiliación respecto a estos dos padres. Nos preguntamos qué pasa con los alimentos, qué pasa con la salida, la autorización para salir del país, qué pasa con la herencia, cómo se divide, etc. Yo entiendo que provoque todas esas preguntas, ¿no? El tema es que eso me parece que se puede regular, ¿no? Lo ideal es que se haga a través de la ley, que establezca algunos contornos, quizás que den seguridad jurídica. Pero no me parece que sea un imposible o una limitante para que no se pueda regular o que no se pueda reconocer la pluriparentalidad, porque es algo que desconocemos, pero que efectivamente finalmente es el derecho el que se tiene que abordar a esta realidad y entregar solución. Lo dejo como planteado también. Y por último, y antes que me reten, solamente les quiero dejar planteado esto también, no lo voy a leer todo, pero quiero ir muy rápido, que se discute mucho también si el razonamiento argumentativo de la jueza en su sentencia estuvo bien, porque ella lo que hizo fue interpretar la normativa que ya tenemos, ¿no? Pero también se ha planteado quizás que lo correcto hubiese sido la vía de la inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque hay artículos del Código Civil que hablan de, en términos como de padre, ¿no? O sea, madre o padre, sus dos madres o sus dos padres. Entonces siempre se refiere a dos. Y ahí entonces la pregunta, ¿el CC prohíbe la pluriparentalidad? A mi parecer no la prohíbe expresamente, porque de hecho el artículo 37, que fue modificado por la ley 21.400, el proyecto de la ley agregaba el inciso segundo, que decía, la afiliación de los hijos nunca podrá determinarse respecto de más de dos personas. Y ese inciso fue eliminado de la discusión. Entonces, al parecer, el legislador dejó como abierta la puerta para que se pueda eventualmente, por vía jurisprudencial, a través de la interpretación, declarar la pluriparentalidad sin que sea necesario declarar la inaplicabilidad de alguno de estos tres. Y con eso termino, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Paula, por esa brillante exposición. Y sin más, en honor al tiempo, entonces dejo a todas y todos ustedes con la profesora Susan Turner, ahora sí, doctora en Derecho por la Universidad Georg August en Göttingen, Alemania. Lo dije bien, ¿cierto? Ah, qué bien. Profesora titular del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho de nuestra facultad, directora de la revista de Derecho de Valdivia. El título de su ponencia es
la pluriparentalidad en la práctica, obstáculos y desafíos de su reconocimiento. La profesora tiene 20 minutos. Gracias. Muchas gracias a mis estudiantes y al público presente. Yo creo que esta es una actividad que nos ayuda a todos a pensar cuestiones que desde luego no están formalmente en el programa de la asignatura, pero que van marcando un paso en nuestro derecho de familia chileno que, con el que podemos estar de acuerdo o no, pero que es importante conocer. Y para incentivar una visión crítica de la pluriparentalidad y de esta sentencia, con Paula y el profesor Río, yo voy a intentar hacer una enumeración, comenzando por aquellas que son objeciones más bien de principios y permanentes, para terminar con algunas cosas más funcionales o prácticas. Desde luego que, comenzando entonces por estas objeciones de principio, un primer argumento sería sería apuntando a que la pluriparentalidad constituye una vulneración del principio de la procreación como fenómeno biológico derivado de las relaciones sexuales entre dos personas de distinto sexo. En efecto, la pluri o multiparentalidad pone en juego el paradigma binario, tal como ya se dijo, de la filiación, desde que acepta que en una relación filiativa participen más de dos personas y que esta participación se exprese en términos jurídicos concretos y permanentes, esto es, en el ejercicio de los derechos y obligaciones que emanan de la filiación. En el caso, tres personas, a los que les pusimos Jorge, Franco y Jimena, tienen la calidad legal de progenitores de Martín y gozan de los derechos asociados a su condición de tal. El derecho lo que hace es recoger la realidad biológica cuando establece que una persona puede tener una sola madre, que es la mujer que pare al niño, y un solo padre, que es quien aportó su gameto para la fecundación. En los casos excepcionales en que el derecho abandona esta pretensión de reflejar la procreación biológica, lo hace siempre respetando el máximo de dos personas. Y así ocurre en la adopción y así ocurre en la filiación por técnicas de reproducción asistida, donde, a diferencia de lo que señalaba Paula recién, ocurre que habla de dos personas, ¿sí? Dice dos personas. Sin embargo, continúa este argumento, estoy reproduciendo el argumento, el que la pluriparentalidad jurídica quede descartada, desde luego no significa que esta multi o pluriparentalidad afectiva esté proscrita o prohibida. El derecho debe dar cabida a sus manifestaciones de manera de posibilitar que todos los involucrados se enriquezcan con estas relaciones filiativas múltiples o filiativas afectivas múltiples. Así, la relación directa y regular actual en favor de los abuelos del hijo, por ejemplo, constituye una manera de reconocer la riqueza y ductibilidad de las relaciones afectivas, las que en cada familia podrían adquirir diversas formas. Pero eso no implica o no significa que se altere el núcleo de la filiación, esto es, que un hijo puede tener solo dos procreadores o progenitores biológicos. Este argumento tiene su correlato en el régimen legal vigente de la filiación en Chile. No hay duda que el estatuto de la filiación establecido en la ley que se denominó Nueva Ley de Filiación, que es la 19.585, que comenzó a regir en el año 99, reconoce como uno de sus principios inspiradores la búsqueda de la verdad biológica como fundamento de la filiación. El sistema de libre investigación de la paternidad y maternidad del hijo,
a través de todos los medios de prueba, deja en evidencia que la filiación legal debe coincidir o se busca que coincida con la filiación biológica. De allí entonces que no sorprenda que todo el sistema de determinación de la filiación, de reclamación e impugnación esté construido sobre la base de dos progenitores respecto de un hijo. En definitiva, probablemente este argumento concluiría con recordar que existe un orden público familiar. Un orden público familiar impone el respeto de los principios y normas sobre organización de la familia y relaciones entre sus miembros que conforman el núcleo del derecho de familia nacional en carácter de irrenunciable, es decir, es un núcleo indisponible. Desde esta perspectiva, el orden público despliega una funcionalidad positiva y negativa. Desde el punto de vista de la funcionalidad negativa, opera como noción que defiende la manera en que una sociedad comprende sus instituciones fundamentales y, en este caso, la familia. La filiación, como uno de los vínculos en que se funda la familia, es la relación de un hijo con su padre y o madre, o con sus dos padres o con sus dos madres, es decir, de un máximo de dos progenitores. Ese sería entonces el contenido en este sentido del orden público familiar. Un segundo argumento de principio apunta al concepto de familia que adopta el legislador, algo que Paula presentó como algo positivo. Yo ahora lo quiero dar vuelta, pero no en el sentido de restringir y de volver atrás, en el sentido de volver al Código Civil original, en que la familia legítima era la única forma de organización familiar regulada y amparada en el derecho civil. Como es sabido, nosotros en el año 2004, con la nueva ley de matrimonio civil, en el inciso primero del artículo primero, se reconoció expresamente la familia no matrimonial, y con ello se sentó un hito fundamental en dos sentidos. Hacia el pasado, se le confirió un marco que permitió contextualizar un régimen de filiación que consagra la igualdad de todos los hijos. Entonces, tenemos igualdad de todos los hijos porque las familias fundadas en el matrimonio o en otros hechos jurídicos tienen igual valor. Hacia el futuro sirvió porque inició una tendencia hacia una comprensión amplia e igualitaria de todas las formas de familia. Por eso que se permitió después acoger sistemáticamente, de manera muy armoniosa, el AUC y la familia fundada en el AUC. Y ahora, a partir del 2022, la familia matrimonial homoparental, después del matrimonio igual. Por lo tanto, el escenario actual no es el de un ordenamiento que prefije un modelo de familia a seguir, que vayan asociadas todas las garantías de protección y fomento estatal a esa familia, a ese tipo de familia, dejando fuera otras familias como de segunda clase. En ese contexto, entonces, de un ordenamiento que llegó a un estado en que logra aceptar distintas formas de familia, desde la tradicional familia matrimonial hasta la familia homoparental o también la familia ensamblada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en este caso la sentencia no reconoce que hay un tipo de familia distinta a la tradicional y es una familia ensamblada? Es decir, madres, la familia ensamblada, como sabemos, se produce cuando distintos núcleos familiares forman un nuevo núcleo, ya sea porque, por ejemplo,
una mujer que tiene sus hijos se empareja con un hombre que tiene sus hijos y forman un nuevo grupo familiar, sin deshacer los grupos originales. En el caso, si Franco, que es el padre social, digamos, se hubiese opuesto a la demanda de Jorge, alegando que el hijo Martín tenía a su respecto posesión notoria de hijo, habría quedado a firme la paternidad legal de Franco. Y sin embargo, el hijo habría seguido viviendo con Jorge y su madre y manteniendo una relación directa y regular con Franco y con sus hermanos. Es decir, en el caso no era necesario recurrir a la multiparentalidad forzando el régimen filiativo actual, sino que existían otras maneras de encauzar las relaciones familiares ya existentes. Un tercer argumento de principio es el que apunta al interés superior del niño. Este principio, que es obligatorio para el juez y claramente aplicable al caso, prescribe que debe preferirse en la decisión del asunto aquella interpretación legal que sea más favorable al niño, entendiendo que esa es la que permite la máxima satisfacción posible de los principios y derechos y garantías reconocidos al niño o niña. Ojo, la máxima realización posible. Entonces, el juez debe aplicar las normas jurídicas, tanto las internas como las internacionales, privilegiando el bienestar del hijo por sobre los intereses de otros intervinientes. Al respecto, el fallo incurriría en, según este argumento, en dos hierros. Por una parte, aplica el principio, derecho y norma del procedimiento, como se dice, contra legem, es decir, para contradecir normas expresas y sin que exista, por el contrario, norma que prescriba la pluriparentalidad como forma ideal de filiación. Y por otro, no pondera correctamente los intereses del hijo al adoptar únicamente una perspectiva actual y no prospectiva de sus intereses. En cuanto a lo primero, que esta interpretación es contra ley, contra legem, el sistema filiativo vigente es binario, en el sentido que una persona solo puede tener dos progenitores. De lo contrario, no se entenderían las normas sobre reconocimiento, sobre paternidad, sobre impugnación. El mismo artículo 208, invocado por la sentencia, deja en claro que aquel que quiere reclamar una filiación de alguien que ya tiene una filiación determinada, primero tiene que impugnar la filiación ya determinada. Es decir, no se puede sumar, sino que tiene que sustituir. Con este sistema uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero uno no puede forzarlo argumentando que el interés superior del niño, como una cuestión que estaría por sobre el ordenamiento, un estándar que está sobre todo el derecho, puede modificarlo. Por el contrario, el ordenamiento jurídico es el que raya la cancha y hace que el derecho, este derecho al interés superior del niño como principio, como derecho, se despliegue. Porque si no, a efectos de argumentar, pensemos en alimentos. Si un hijo tiene necesidades acreditadas por 500.000 al mes y un padre gana 800.000, conocemos el mínimo, el máximo legal del 50% de los ingresos del padre. ¿Significa acaso que un juez podría argumentar que el interés superior del niño, porque están acreditadas las necesidades por 500, significa que lo obliga a sobrepasar el máximo legal? Porque puede ser que el padre no necesite sus 400,
podría ser que esté acreditado que él no necesita el 50% de sus ingresos, pero la ley establece ese máximo. ¿Puede entonces invocar el interés superior del niño para actuar contra la ley? A mí me parece que no. Tampoco el interés superior del niño es sinónimo de que, lo que el niño manifiesta como su deseo deba mandar. En el caso, Martín demuestra comprender la situación y su capacidad de adaptación a circunstancias poco frecuentes en la práctica es notable. Entonces la pregunta es, ¿y esa inteligencia más bien emocional no le sirve para explicar que el derecho no puede cambiar el hecho de que afectivamente tiene dos padres y que eso el derecho no lo va a alterar? En este sentido, entonces, hacer coincidir la realidad biológica y la jurídica no va contra el interés superior del niño. Una crítica intermedia, y con esto termino, entre el plano de los principios y de la funcionalidad, es que este tipo de juicios se prestan para un ejercicio abusivo de las acciones de filiación desde que pueden utilizarse para juicios simulados. El allanamiento en el juicio de Franco, el padre social, en este caso parece real, pero también podríamos pensar que se puso de acuerdo con Jorge para utilizar la vía judicial para lograr aquello que no es posible hacer por la vía regular. Y en este sentido, recuerdo un caso en que una madre, en un caso de subrogación, de maternidad subrogada, una madre que no podía gestar le pide a su madre que geste por ella el embrión producido por sus propios óvulos con los gametos de su marido. La madre gesta, tiene al hijo y luego, obviamente de acuerdo, la madre, que es la hija, no sé si me sigue, la madre que encargó el embarazo a su propia madre, impugnó la paternidad de la madre. ¿Para qué? Para lograr desvirtuar que la abuela siguiera apareciendo como madre de las mellizas, porque en realidad ella era la que quería ser la madre. ¿Por qué era la madre legal la abuela? Porque la abuela había parido a las nietas, ¿sí? Entonces, hay que poner, digamos, este es otro argumento en contra de este tipo de soluciones. Bueno, y después para terminar ya, de verdad, están todas las preguntas prácticas de funcionalidad del sistema. Todos sabemos los problemas que se generan cuando las relaciones de pareja entre los progenitores terminan y entonces, sin caer, porque uno todos estos argumentos, tanto los en contra como los a favor, uno los puede ridiculizar, ¿sí? Sin ridiculizar, sin llevar a extremos, uno tiene que preguntarse cómo se van a aplicar las reglas sucesorias en un caso de pluriparentalidad, cómo se aplican o cómo se armonizan con el binarismo de los apellidos, cómo se van a definir las cuestiones propias de la coparentalidad, cuidado personal, relación directa y regular, alimentos. Es decir, yo creo que se trata de una solución que quizás para la situación exactamente como se está viviendo en el momento de la que se emite, la sentencia puede responder a las necesidades. Pero yo no apostaría a que esto se pudiera mantener en el tiempo, siendo que el Estado civil es una de las cuestiones que el derecho siempre ha concebido como de vocación permanente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Turner, por su exposición y por haberse tenido casi al tiempo acordado.
Bien, corresponde entonces a continuación abrir una ronda de preguntas. Entiendo que hay micrófonos disponibles y tenemos, no hay micrófono. Sí, se acabaron las pilas. Ah, qué contrariedad. Así que voy a pedir Pero todos nos escuchan. eso, Estamos en confianza. que formulen las preguntas con el tono más alto posible. Don Álvaro González. Muchas gracias a ambas. He seguido harto el trabajo de Paola en esto, leí su columna que publicó, así que he estado bastante atento, sobre todo porque considero que el fallo es efectivamente un avance. Y me gustaría hacerte la pregunta si es que crees que hubiera sido distinta la sentencia o la decisión que tomó el tribunal si es que no hubiéramos estado frente a un vínculo heterosexual de tres personas, pero heterosexual, por ejemplo, en el sentido de que haya sido una mujer que tiene una relación con un hombre, tienen un hijo, y luego esta mujer comienza una relación con otra mujer, se casan incluso ahora, pero luego, por ejemplo, tienen este hijo tiene su padre, tiene a su madre y tiene esta tercera mamá, que no tiene ningún vínculo legal. Por ejemplo, en el caso de qué pasara si es que este fuera el caso, que se hubiera puesto, por ejemplo, con todas las cuestiones prácticas que decía, por ejemplo, la profesora, o el mismo tema de los derechos sucesorios, porque en este caso, incluso si estuvieran casadas las dos mamás, heredaría todo la otra mamá, el hijo no heredaría nada. Entonces, ¿crees que el tribunal hubiera fallado de forma distinta si es que hubiera sido una pareja no heterosexual, o crees que se hubiera podido utilizar la misma lógica? Vale. Vamos a... Sí, y tengo una para la profesora Susan también. En cuanto a lo que dice usted sobre el que el estándar del interés superior del niño no puede estar por sobre el derecho, por sobre todo el derecho, y es algo en el que, claro, internacionalmente podemos estar de acuerdo, pero de que el derecho internacional no es absoluto, pero la duda es que si el derecho internacional es supraconstitucional o está al mismo nivel de la Constitución, pero estas son normas de rango legal. Entonces, tenía la duda, el ejemplo que dio usted después muy enclarecedor, pero también lo veo desde el punto de vista del Estado civil, que es con lo que finalizó usted, diciendo que es algo que se ha entendido que es siempre indisponible, pero seguirá siendo así para siempre, que usted, considerando que cada vez estamos acercando el derecho de familia mucho más al derecho público que sacándolo del derecho privado en realidad. Esa es mi pregunta. Bien, vamos a recibir una segunda pregunta que le había pedido don Pablo Sánchez. Sí, mi pregunta es para ambas expositoras, que es, ¿qué legitimidad tendría un adulto al solicitar la afiliación? En el mismo caso, porque en Brasil, en el caso de Brasil, y justo también este dos coinciden que son menores de edad, quienes solicitan, o sea, quienes están en disputa, y en el caso también para la profesora Turner, que señala que se malutiliza el sistema con el principio de la niñez. Entonces, ¿qué legitimidad tendría un adulto que tiene la noción de tener dos padres, en verdad? Porque es una situación de hecho. Sí. Vamos a recibir una tercera y última pregunta, ¿sí? Don Eric Soto. Sí, que una pregunta que me genera ruido es, por ejemplo, claro, aceptamos el término pluriparentalidad o multi, pero ¿qué pasa si Jimena o si tenía otra relación más? ¿Esencio 4? ¿Esencio 5? ¿Esencio 3? ¿4? Entonces, ¿cuál es el límite que hay en este concepto de pluriparentalidad? ¿Cuál es el límite que podemos ver? Porque, claro, en el caso de Brasil fueron 3, y en el caso de Chile fueron también 3. Pero ¿qué pasa si ahora con esta misma precedente pasan a ser 4, 5? ¿Cómo vamos a poder regular eso? Bien. Doy entonces la palabra primero a Paula para que responda y después a la profesora. Vale, muchas gracias por las preguntas. Ya, a ver, me recuerdo bien que es una cosa muy... Sí, se escucha como... ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya. Bueno, luego de la ley 20.400 no debiese haber diferencia, porque ahora la ley permite también
que aparezcan dos madres o dos padres en el certificado de nacimiento. Entonces, jurídicamente no debería haber diferencia si es que hubiese sido una pareja, luego la madre hubiese tenido, por ejemplo, una pareja lesbiana. Considerando también el derecho internacional, obviamente no se podría haber hecho una distinción por orientación sexual. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los países comparados? En que efectivamente, en Argentina, hay de los muchos casos, porque allá se presentan los casos también por vía jurisprudencial, de los muchos casos que se presentan, la mayoría son acogidos, y cuando se hizo una revisión de cuáles son los que se estaban rechazando, eran justamente casos de parejas de mismo sexo. Pero no lo dicen expresamente, sino que hay otras consideraciones, ¿no? Que luego son como sesgos que pasan ahí como medio colados, pero efectivamente cuando uno ve los hechos, al parecer sigue habiendo como más resistencia, por supuesto, a que en general las parejas del mismo sexo asuman una coparentalidad, ¿ya? Pero jurídicamente no debería haber ninguna diferencia, por lo menos en el caso chileno. Luego, la otra pregunta, ¿qué pasa si fuese un adulto? Bueno, lo mismo, porque en realidad las acciones de reclamación y impugnación no prescriben si se incorpora de manera conjunta, entonces no veo que un adulto no pudiese también pedirlo. Claro que ahí no se aplicaría el interés superior del niño, pero sí seguiría aplicando también el derecho a la identidad. Y claro, los casos que hemos visto generalmente están involucrados niños y adolescentes, pero no veo ninguna posibilidad que lo pida también una persona adulta, sobre todo si es que tiene ya posición notoria por varios años, quizás también es factible. Y respecto al límite de la pluriparentalidad, de las filiaciones, en realidad, bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Porque se abre una puerta. Ahora, uno siempre como que exagera un poco qué podría pasar. ¿Qué pasa si son 10? Bueno, los hechos, veamos lo que sucede afuera, es poco probable que haya más de 4 personas, pero sí se abre la posibilidad, ¿no? Y ahí hay que, por supuesto, ver cómo juega el interés superior del niño, si es que le conviene o no tener tantos padres que se pongan de acuerdo, por ejemplo, para salir del país, lo veo complejo, pero también mirando lo que sucede en el derecho comparado, por ejemplo, en Brasil, que es bastante más flexible, que ya lleva tiempo con este tema, hay un límite de 2 por 2 personas, o sea, de 4, ¿no? De 4 vínculos, sí. Sí, yo voy a empezar de atrás para adelante con las preguntas y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Paula respecto del número máximo. Esa es el típico argumento u objeción que surge desde el sector como más conservador. No, pero no le quiero decir a usted que no. En el sentido como que se llama el argumento de la De la pendiente, esa era la palabra infalable, de la pendiente resbaladiza, que vamos a comenzar con 3 y vamos a terminar con 15 personas de padres ¿sí? Pero dejando fuera eso, yo creo que es totalmente válido, porque podría perfectamente ocurrir que la situación, de hecho, fuera que más de 5 personas o 5 personas y entonces ahí se añade una dificultad adicional que sería con qué criterio excluyo a unos y dejo a otros, ¿sí? Después, con lo de los adultos, coincido plenamente con lo que ya dijo Paula. Respecto del interés superior, el argumento no es que el interés superior no sea un principio reconocido a nivel internacional y ahora también a nivel nacional. Uno lo puede anclar también en la Constitución chilena, o sea, no es un principio o sea, no es el tema no es impugnar el principio, sino que es si a través de un principio se puede saltar la lógica de un ordenamiento. Porque en la lógica del ordenamiento nacional, cuando una norma es contraria a un principio constitucional, uno la expulsa a través de la inaplicabilidad o de la inconstitucionalidad. Entonces,
podemos saltarnos esa lógica argumentando a través de principios de contenido que son de contenido indeterminado. A mí no me parece, por ejemplo, en ese sentido que la lógica o la argumentación del fallo sea muy, muy profunda en cuanto a cómo se concreta el interés superior del niño. Por las cosas que yo dije, yo creo que habían otras maneras de salir. Y por lo tanto, no me parece que sea, en principio yo no preferiría evitar aquellas soluciones que suponen como horadar el funcionamiento, porque el derecho es un sistema. Entonces, si uno lo fuerza por un lado, cruje por otro. ¿Sí? Eso. En ese sentido, profesora, creo que... Disculpe, no le he dado la palabra. pero, Si la quiere pedir, se la puedo dar. Adelante. Era no solo para decir que estoy de acuerdo con usted en el sentido de que el fallo pareciera al final del día tratar el principio como una norma más, intentar buscar cómo conjugarla y olvida que en realidad el principio es un mandato de optimización. Entonces lo termina tratando como una norma más y busca al final incluso jerarquizarla, cuando no es ese el objetivo de un principio. Sí, pero sobre todo yo creo que vale como principio, o sea, no veo que los principios puedan ir contra, los principios sirven para orientar la interpretación, pero no para derogar normas del sistema, diría yo. Muchas gracias. Cuando se dice que las reglas son inderrotables y los principios son derrotables. Bueno, teóricamente. ¿Hay más preguntas? Adelante, Soledad, por favor. Bueno, con la respuesta que han dado a las preguntas de mis compañeros me surgió una duda. Respecto a los casos que presentaron, vi que generalmente eran de hijos hacia padres biológicos. Entonces me surgió la duda de si dentro de estos criterios ambas opositoras consideran que aparte del hecho de que ser padre biológico resulte necesario, así como la filiación por fama, alguna relación como de cierta afinidad o sentimental de padre e hijo para que se pueda otorgar el hecho de que sea padre de esa persona, la filiación. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para añadir a la segunda ronda? Por ahora, por lo visto no. Entonces, nuevamente, dado que está dirigida a ambas expositoras, en el mismo orden. Vale, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante porque justamente es lo que me refería yo con el caso que planteé de Brasil, ¿no? Porque en este caso efectivamente ambos padres estaban presentes en la vida del niño y eso jugó obviamente fue un fundamento muy importante para la sentencia para que finalmente terminara el beneficio para el niño de que ambos estuviesen presentes, ¿no? En la mayoría de los casos, como lo dije en mi exposición, este otro padre biológico está ausente, entonces no hay esta relación de afecto y por lo tanto muchas veces ni siquiera se presentan en los juicios, ¿no? A mí me parece que como está ahora el estado de cosas, yo creo que dudo que un tribunal, si el padre biológico no tuviese una relación afectiva, decrete la pluriparentalidad. Pero lo planteo también como una posibilidad, ¿no? Como quizás para perseguir algún tipo de beneficio para el niño, sin que este padre salga como libre de polvo y paja, ¿no? Pero dudo que ahora, como están las cosas, un tribunal decrete pluriparentalidad respecto y emplace el padre biológico si es que no tuviese una relación de afecto y que para el hijo sea realmente beneficioso que aparezca también como padre legal. En ese caso yo creo que se preferiría el padre social, si es que estuviese presente. Sí, eso es muy interesante lo que pregunta Soledad, porque al final ahí uno se da cuenta que cuando nos conviene en el derecho, interpretamos el beneficio como personal y cuando nos conviene decimos que no, que tiene que ser económico. Porque si uno piensa en un niño que tiene necesidades no satisfechas, ¿qué cosa más beneficiosa puede ser acceder a alimentos cuantiosos de un padre con fortuna?
Y por eso yo encuentro que es bien, bien difícil la decisión, pero coincido con Paula que la posesión, o sea, la posesión notoria, desde luego que cuando no hay esa vinculación tendría mucho más fuerza y yo creo que todos los jueces tratarían de argumentar por la posesión notoria para hacerla ganar por sobre la biológica. Hay más preguntas por parte del público. Bueno, entonces no me queda más que autoconferirme la palabra para los efectos de formular un par de apreciaciones muy cortitas. En primer lugar, para la profesora Totter, en este orden voy a ir, más que una pregunta, una brevísima invitación a expandir algunos elementos de su presentación, particularmente en lo que dice en relación con esta idea de considerar al interior superior del niño teniendo en consideración la situación presente, la situación actual. La pregunta es, ¿en qué medida podría usted expandir su argumentación en el sentido de que a lo mejor tener en consideración su situación actual es algo positivo? ¿Y en qué medida la decisión adoptada por el tribunal, concretamente en este caso, podría afectar su posición en el futuro? Hay algunas cosas que desde ya se me ocurren, pero desde ya lo dejo planteado para que usted pudiera expandir eso, fundamentalmente en función de lo que acaba de mencionar, la idea de tener un patrimonio adicional respecto del cual demandar alimentos, que claro, puede tener un correlato también pasivo, desde la perspectiva de que en el futuro podría ser condenado por dos padres a ser alimentante, digamos, en años venideros, por ejemplo. Y para Paula, tengo una pregunta en relación con un aspecto que parece que no suscitó tanta curiosidad por parte del público, y es la última parte de su exposición sobre la idea de esta especie de paternalidad geometría variable, ¿no? Para algunos efectos solamente y para otros efectos no. Parece en principio interesante, pero ¿hasta qué punto va hasta cierto punto a contrapelo con el movimiento de nuestra legislación en familia? Porque nosotros tuvimos parentalidades a geometría variable, porque se llamaban adopción plena, adopción simple y adopción de la ley 7613. Y el legislador chileno optó por derogar esas adopciones y pasar a un régimen único de adopción para todos los efectos. ¿Y hasta qué punto, nuevamente, sin caer en la caricatura de la pendiente resbaladiza, si abrimos la puerta a una paternidad o a una paternalidad, mejor dicho, en geometría variable, ¿por qué no podríamos no solamente añadir paternalidades, sino que también suprimir paternalidades? Y desde esa perspectiva, por ejemplo, autorizar a la renuncia al vínculo filial respecto de alguien que yo no quiero que simbólica o para algunos efectos siga siendo mi padre o mi madre. Sí, muy interesante las dos cosas que apunta Sebastián. Yo creo que uno, a ver, pensando en cómo podría influir la decisión actual en el contexto actual, pero ahora mirando hacia el futuro del hijo, yo me imaginaba cuando preparaba esto, me imaginaba, por ejemplo, que Jorge, que es el padre biológico, y Jimena terminaran su relación de nuevo, porque ya había pasado una vez, terminaran su relación de nuevo. Y Jimena se vuelve a emparejar con otra persona. ¿Significa eso entonces que tendría que haber una regulación relación directa y regular respecto tanto de Franco como de Jorge respecto del hijo? Y entonces si como el abuelo también quería una relación directa y regular, también se podría sumar. Me parece que ese es el tipo de cosas por las que yo siempre creo que es peligroso, por ejemplo, que el pago de las compensaciones económicas se extiendan a cuotas por 5 o 10 años, porque lo que hace eso es coartar la libertad de las personas de iniciar nuevos proyectos familiares.
porque uno queda como, se transforma como en una cortapisa para tomar nuevas decisiones, porque voy a tener a ese Martín que va a estar sujeto a dos relaciones directas y regulares. Al final puede ser que Jimena hasta sintiera, no, mejor me quedo con Jorge para no... ¿Se fijan? O sea, que la cosa que las personas no puedan desarrollar sus proyectos familiares con la libertad que yo creo que el derecho de familia les tiene que reconocer, versus la estabilidad que da el Estado civil.